Hola, ¿qué tal mundo? Bienvenidos al canal, yo soy Mónica. En estos días estuve buscando algo para traerles, algo de reciclaje, y pensé en algo, pero no lo encontré. Pero sí encontré otra cosa que me pareció que también es una idea genial. Encontré este botecito lleno de anillas de latas, de conservas. Entonces, este va a ser el proyecto del día de hoy. Si quieres saber en qué termina todo, quédate conmigo, que comenzamos con el vídeo. Muy bien, cuando ya tenemos las anillas limpias y una vez secas, vamos a utilizar una pinza como esta porque siempre la parte donde va agarrada la anilla queda un poco con filo. Entonces vamos a aplanar todo eso para no hacernos daños en las manos mientras trabajamos y también para que quede más plana. Una vez aquí, el siguiente paso será utilizar un pinta uñas o un esmalte para uñas. No es necesario, ¿ok? Si no queréis o no tenéis un pinta uñas, podéis dejarla así, que también se ven muy bonitas. Pero quería ver cómo quedaban pintadas con un pinta uñas de varios colores. Al final pinté muchas de varios colores. En algunas, como en este caso, directamente puse la pintura o el pinta uñas directo a la anilla. Y en otros pinté primero una base blanca para una vez que secó poner el otro color encima. ¿Por qué? Porque hay colores que son muy bajitos y como que necesitan una base. También voy a utilizar moldes para hacer con masa flexible unos pequeños accesorios para los caballeros. O sea que este vídeo va para chicas y chicos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar un poquito de masa flexible, un poco blanda porque la mía está como un poco dura. Estaba cerrada la bolsa, ¿vale? Pero no me di cuenta cuando la compré que estaba en la parte de arriba dura y en la parte de abajo sí que estaba un poco blanda. Pero bueno, que no se quede eso como algo negativo, porque al final le utilizamos la parte de abajo y la de arriba la podemos también utilizar más adelante haciendo un proceso de ablandamiento. Pero en esta ocasión vamos a utilizar un pedacito de color blanco y colocamos dentro del molde y presionamos hacia abajo con algo plano. Esto nos va a ayudar para que esa parte de atrás quede planita y dejamos que seque. En mi caso, como os comenté, la masa ya estaba un poco dura y pues fue fácil retirarla del molde. Esto va a ser para pegar así. Bien. ¿Por qué de color blanco? Porque es más fácil pintarlas con pinturas acrílicas, rotuladores, etc. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Vamos a guardar este poquito de nuevo a su bolsa y ya lo tendré que ablandar en otro momento. Ya os enseñaré cuál es el paso para ablandar esas masas que se nos quedan duras. Aquí podéis ver más modelitos que tenía de masa flexible. ¿Y qué les parece si enseño también otra cosa que se me acaba de ocurrir? Miren, si no tenéis masa flexible, porque en algunos casos es difícil de encontrar, en algunos países no se encuentra fácilmente, vamos a rellenar el molde con silicona caliente. Vamos a rellenar no hasta el borde, hay que dejar un pequeño espacio para que cuando nosotros llevemos el papel que ha volado con vida propia, lo coloquemos en esta forma y con la base plana aplastar o presionar en la mesa para que esto se aplane y cubra todo lo que es el molde de abajo, ¿vale? Mientras se enfría, vamos a pintar la figura que hice, que es de una pelota o un balón de básquet o básquetbol. Y entonces voy a utilizar rotuladores permanentes. Aunque esta figura aún está un poco húmeda, es recomendable que esté totalmente seca para que el color sea vibrante, que se quede y que no se salga con el roce. Porque cuando está todavía húmeda, se pintan los dedos y entonces pues uno tiene que manipularla mejor.
Pero bueno, para que ustedes vean cómo queda, vamos a pintarla. La voy a pintar y con el rotulador en naranja. Una vez que tenemos ya listo esa primera capa de pintura, miren que aquí en la parte central tenía presionado el dedo y se quitó la pintura un poco, entonces tuve que volver a poner. En las líneas voy a utilizar otro color de rotulador. Pensaba usar un rotulador en negro, pero me pareció como que muy fuerte. Entonces lo que yo quería es algo un poco más bajito. Y al final terminé utilizando un color marrón o un café, que así es como lo conocemos en muchos países de Latinoamérica. Entonces vamos a pasar por las rayitas. Miren que las rayitas están blancas. Vamos a colocar una pintadita también aquí. Con mucho cuidado, no se vayan a salir de esas líneas, porque si no, pues se daña todo. Y pues hay que dejar varios días para que seque totalmente. Pero como no hay mucho tiempo, pues la vamos a dejar hasta más adelante poderla pegar. Bien, vamos a remarcar totalmente en esas líneas para que quede súper bonita este balón. ¿Qué más? Vale, vamos a colocarlo en la parte de la izquierda. Cerramos el bolsito este y miren, aquí hice una con silicona caliente, ¿vale? Esta ya está seca, ya está fría. Voy a retirar esto hacia abajo para poder hacer el siguiente paso. ¿Cómo vamos a decorar esto? Pues tenemos muchas opciones. Miren, voy a utilizar estos ramilletes que me parecieron geniales, súper coquetos y muy elegantes. Voy a utilizar 3 de ellos y voy a introducir por ese agujero superior hasta totalmente arriba, presionando o haciendo presión para que quede esa parte justa, bien pegadita. Lo siguiente que hice fue poner silicona caliente, bastante por los 3 ramilletes, para que no queden sin ninguna pega ninguno de ellos. Y nuevamente presionar muy bien, colocando los ramilletes que queden 2 arriba y 1 abajo. Una vez que presionamos, mantenemos un poquito en la mano para que la silicona enfríe. Yo tengo el ventilador cerca, entonces enfriará un poco más rápido. Aquí he quitado el audio porque el ventilador, aunque no quieras, a la hora de hacer el audio, pues suena. Lo dejamos en una esquinita para que vaya secando y cuando ya lo hizo, lo siguiente es cortar esta parte que sobra. Con una tijera cortamos bien, ¿vale? Y a continuación ponemos nuevamente silicona caliente para tapar y que quede más segura esa parte y que no se vaya a salir. Y ahora sí presionamos así de esta forma. Como el tapete es de silicona, nos va a ayudar muchísimo a la hora de despegar esta pieza. Y lo siguiente pues será decorar cada una de las anillas que pinté. Voy a coger este vestidito, lo vamos a colocar en una de las anillas y como os dije, vamos a utilizar el tapete de silicona para que nos ayude a la hora de que la silicona seque y que no se embarre con ninguna parte o ningún objeto en la parte de atrás. Colocamos a continuación y miren, vamos a utilizar un botón. ¿Qué os parece? Porque también lo podemos decorar con un botón. Entonces utilizamos una pinza para cortar esta parte de atrás del botón, que quede así. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a utilizar una anilla, en este caso igual de color negro. Colocamos un poquito de pegamento de silicona caliente y presionamos hacia abajo. Recuerden poner cada accesorio de decoración en el centro. Miren, ahí al lado hay una florcita de goma eva también. Y podemos utilizar estas plaquitas que venden en las tiendas Todo 100 o en los bazares, que vienen con unas pequeñas pinzas de madera. Entonces vamos a retirar algunas que vienen muy pegadas,
pero hay otras que se despegan fácilmente. Aquí me traje la mitad de la madera, pero bueno, eso no pasa nada porque esto va en la parte de atrás y no se va a ver. Además que como no es para vender a nadie, sino para mi uso, entonces me viene bien, no me importa. Colocamos nuevamente silicona caliente en el agujero de arriba y presionamos la maderita del búho hacia la parte de la anilla para que quede planito. Y aquí puedes ver, ya estoy terminando prácticamente casi todos de decorar. Estoy haciendo un poco, esta hoja también la hice con silicona caliente y luego la pinté con pinturas acrílicas, bueno, con rotuladores de pintura acrílica. Y miren cómo queda. También podemos poner el balón. Aquí hay otra florcita, pero bueno, esto lo dejo para más adelante cuando tenga un poco más de tiempo, porque si no el vídeo se hace muy largo. Y como pueden ver, ya la silicona secó en lo que es el balón. Y estas piezas de goma o foamy moldeable hay que dejarlas secar, recuerden, varios días. Ahora, ¿qué vamos a poner en la parte de atrás para que agarre? En nuestras gorras, en nuestras mochilas, pues vamos a poner un pin, ¿vale? Estos pins los pueden comprar en tiendas de bisutería, en plataformas como AliExpress, Temu, etc. Vienen en dos colores, por lo menos son los que yo encontré. No sé si vendrá en otros colores o de colorines. Lo tengo en plateado y el otro es en negro. Lo que hice fue colocar lo que es la parte macho. Hoy estoy que me salgo con lo enredo. La parte macho centrada con un poquito o una pizca, un puntito de silicona que no se rebose y pegar justo en el centro de la pieza. Así de esta forma, ¿vale? Y ya una vez que terminé de pegar todas las piezas macho, pues voy a colocar las hembras. Aquí hay que tener mucho cuidado porque si sale por el otro agujero que no es, nos damos un buen pinchazo en los dedos. Y miren cómo queda. A mí me parece que quedan preciosas. Preciosas. Además, ¿en dónde más podemos utilizarlas? Pues con gafas o con lentes de sol. Miren. Miren cómo queda. ¿Ven? Se pueden poner en la chaqueta, en la blusa o en el vestido. Vi muchísimas como aves con un agujerito y me pareció esta idea brillante. Y así de esa forma también reciclamos estas anillas que son perfectas para esta manualidad. Miren los diseños, están súper lindos. Hay algunos que sí les puse los pins, hay otros que no porque no creo que los voy a usar todos a la vez. Entonces, según vaya necesitando, voy pegando. Y estos del balón y de los balones, pues para caballeros, ¿vale? Pero, ¿qué creen? También tengo la versión mini. Dirán, no, es que no utilizo latas de conserva, no sé qué. Pues de Coca-Cola, de Fanta, de latas de bebidas, también podemos utilizarlas, miren. También quedan perfectas, porque el agujero también se adapta a las patitas de las gafas. Y también se pegan, pues, en la parte de atrás el pin para sostenerlas. Hay distintos modelos que hice. Miren, esta que está aquí de un lazo de polipiel, quedó precioso. Y hay algunas anillas, perdón, vienen de colores plateados, otras vienen como la amarillita esa, como dorada. Y esta, que es un botón de una patita de gato, vino en color negro, no la pinté. También puse botones, miren, y me pareció que esta manualidad quedó estupenda. ¿Vale? Así nos queda esto. Es un buen accesorio para nuestra ropa, mochila, etc. A continuación te dejo algunas imágenes para que puedas apreciar mejor cómo quedan con tus gafas de sol. Nos vemos en el siguiente proyecto. Adiós, mundo.